Con 13 minutos vamos a cambiar de tema, volver con temas nacionales, porque desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos salieron a refutar los dichos del ministro de Defensa, Alberto Espina, sobre que las Fuerzas Armadas no tuvieron casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Vamos a conversar de este tema, también de otros, y precisamente a esta hora vamos a tomar contacto con el director de la institución, Sergio Mico. Sergio, gracias por el contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sergio, ustedes han refutado con cifras y con un número de querellas los dichos del ministro de Defensa. ¿Cuántas son las querellas que se han presentado por presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas? Y le quiero preguntar además si eso fue dado a conocer, informado al ministro en la oportunidad en que ustedes lo realizaron o no. Mira, en primer lugar el instituto habla a través de los hechos, y los hechos son que nosotros hemos presentado 71 querellas contra miembros del Ejército, de la Armada, por violación a los derechos humanos. Es decir, en 71 casos nosotros hemos llegado a la convicción que hay violación a los derechos humanos por parte del Ejército y de la Fuerza Armada, de la Marina. ¿Y esos datos fueron conocidos por el Ministerio de Defensa en su oportunidad, no ahora, digo? Sí. Disculpa, es una cuestión muy técnica, tengo mucho retorno, así que no escucho muy bien. Ya, vamos a tratar de solucionarlo, sí, pero sí, me escucha la pregunta. Disculpa, pero sí, el 2 de diciembre nosotros le mandamos un oficio al ministro de Defensa, como lo hemos venido haciendo siempre, informándole: estas son las querellas que presentamos por violación a los derechos humanos durante el estado de excepción constitucional. Ahora, una vez más el instituto señala que las responsabilidades penales individuales las determinan los tribunales de justicia, no el instituto. Nosotros no somos ni fiscalía ni tribunales de justicia, pero nosotros en estos 71 casos llegamos a la conclusión: hay violación a los derechos humanos, ¿ya? Pero son los tribunales de justicia los que van a determinar si hubo un crimen sancionable penalmente. Disculpa que insista en este punto, porque también se puede producir la situación que, habiendo una violación a los derechos humanos, el juez llega a la conclusión de que no se pudo determinar qué persona en particular violó el derecho humano. Entonces, por ejemplo, el delito de tortura es de extraordinaria dificultad para probar, por una razón muy obvia. La tortura se produce en un lugar no público por una persona, dos, tres, con respecto a otra que normalmente va a estar sola. Pero eso no significa que no se produjo una violación a los derechos humanos, en este caso de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces vuelvo al punto: nosotros como instituto hemos llegado a la conclusión que en 71 casos hubo violación a los derechos humanos por parte de personal del Ejército, fundamentalmente en 3 casos de la Armada, y son los tribunales de justicia los que van a determinar finalmente cuál es la responsabilidad penal individual. Y que el ministro de Defensa diga que las Fuerzas Armadas no tuvieron casos de violaciones a los derechos humanos, ¿cómo lo lee usted? Bueno, nosotros no hacemos juicios globales de instituciones, pero te insisto, en estos 71 casos hay personal del Ejército y de la Armada que nosotros creemos que violaron los derechos humanos. Y además, yo creo que el hecho más claro, y quiero señalar, perdona, esto está también en nuestro informe anual, y el informe anual del instituto fue aprobado por la unanimidad del Consejo. Y además usted me dice que esta información fue enviada directamente al Ministerio de Defensa. Así, nosotros siempre presentamos tanto el Cuerpo de Carabineros como de la PDI o de las Fuerzas Armadas, a través, en este caso, del Ministro de Defensa, cuáles son las querellas que nosotros hemos presentado. También se las hemos enviado al Ministerio de Justicia, porque está en nuestro interés actuar con la mayor transparencia y justicia. Entonces le decimos: mire, estas son las querellas que nosotros hemos presentado, y también les pedimos que se hagan las investigaciones del caso. El Cuerpo de Carabineros, por ejemplo, a lo menos en 500 casos ha instruido investigaciones sumarias, e incluso antes de sentencias judiciales de cualquier tipo ha separado a personal de funciones en la calle, por ejemplo, o derechamente lo ha desvinculado a la institución. Por lo tanto, cuando el instituto envía esta información al Ministerio de Justicia, envía esta información al Ministerio de Defensa, también le está diciendo con transparencia: esto es lo que opina el instituto, en estos casos hay violación a los derechos humanos, y nosotros esperamos que también
el gobierno, las Fuerzas Armadas y de orden den toda la información y ayuden a las investigaciones. Y en ese caso, Sergio, ¿cómo ha sido el comportamiento de las instituciones? ¿Hay diferencia, por ejemplo, entre la colaboración que ha manifestado Carabineros en relación a las instituciones de las Fuerzas Armadas? Mira, esto lo hemos hablado con el ministro de Defensa y han habido distintas políticas. Usted señalaba, el Cuerpo Carabinero ha instruido un gran número de investigaciones sumarias. Lo que nos ha informado el ministro de Defensa es que en algunas ramas de la Fuerza Armada han tomado la decisión de entregar toda la información a la Fiscalía para que sean ellos los que hagan la investigación, ¿ya? Y en otros casos también se han instruido, entiendo que 2 casos de investigaciones al interior del Ejército. La política del Instituto ha sido pedir que se realicen también investigaciones sumarias, que se hagan procedimientos internos, porque eso evidentemente ayuda a que la verdad, justicia y reparación sea más rápida. Y eso es un tema clave para el Instituto. Para los chilenos y chilenas es clave, es central que la verdad, la justicia y la reparación se produzcan dentro del Estado de Chile y en un plazo lo más breve posible, obviamente garantizando las normas del debido proceso. Ahora, con la cantidad de acciones judiciales que ustedes han presentado, ¿cuál es efectivamente la esperanza de justicia y reparación en todos estos casos? Porque hay 1.300 acciones judiciales, 1.312. 1.400 y hemos recibido como 4.000 denuncias y hay muchas de ellas que no estamos procesando. Ahora, nuestra esperanza es que el Estado de Derecho realice todas las acciones de verdad, justicia y reparación, y nosotros como instituto lo que nos corresponde es promover, incluso te diría más, presionar para que esto ocurra. Ahora, esto está en manos de la Fiscalía, nos hemos reunido con el fiscal nacional, esto está en manos de los tribunales de justicia, nos hemos reunido con el presidente de la Corte Suprema, nos hemos reunido con todas las autoridades, estamos promoviendo proyectos de ley, nos hemos reunido con el ministro de Salud, con la ministra de Mujer y Equidad de Género, justamente para que se promuevan todas las medidas necesarias para que haya verdad, justicia y reparación. Y que este año se empieza a expresar con mucha fuerza. Y se puede. El Estado de Chile puede este año avanzar muchísimo en verdad, justicia y reparación. Y en ese empeño el Instituto se la va a jugar con todo. Por el bien de Chile. Porque en la medida que haya verdad, justicia y reparación, el reencuentro democrático de los chilenos va a ser mucho más expedito. Sergio, ¿cómo está iniciando usted este ya año laboral después de lo que es la pausa de verano, considerando además todo lo que conocimos de divisiones y de enfrentamiento también dentro de la propia institución con visiones contrapuestas? ¿Cuál es su posición dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuán apoyado está y cuán fuerte está para poder seguir adelante con su cargo? Bueno, mira, evidentemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se tomó vacaciones y eso es público notorio. Tuvimos momentos de mucho debate, que son debates que se habían dado dentro del instituto, ¿ya?, acerca de cuál es el concepto de derechos humanos, la relación entre violencia y violación a los derechos humanos, en fin. El instituto está dirigido por un consejo pluralista, deliberativo, donde hay distintas opiniones, pero acá lo central es que hay grandes debates, legítimos debates, pero el Instituto en las decisiones fundamentales ha actuado por unanimidad. El informe anual de derechos humanos, donde se definen cuáles son las violaciones de derechos humanos, fue aprobado por unanimidad. Y, por ejemplo, uno de los debates que es de gran interés público es que en nuestro informe anual decía, en el capítulo de violación a los derechos humanos, solamente se han querellado el Instituto contra agentes del Estado. Ahora, ese es un debate dentro del mundo de los derechos humanos, dentro del derecho internacional. ¿Un particular puede violar los derechos humanos? Eso se discutió en el Instituto y se sigue discutiendo, pero la resolución que se tomó es: vamos a mantener un mandato tradicionalmente interpretado, y son los agentes del Estado los que tienen la responsabilidad de la revelación a los derechos humanos. Es decir, el Instituto se discute mucho, pero las grandes decisiones se han tomado por unanimidad, y lo central es que el Instituto actúa en conjunto, y como estamos viendo, por ejemplo, en las 1.400 querellas que hemos presentado, todas contra agentes del Estado, ninguna contra un particular. ¿Y cuán apoyado se siente para seguir en esta tarea, Sergio?
Completa y totalmente, por el contrario, yo estoy completa y totalmente orgulloso de lo que hemos hecho como instituto. Para mí es un orgullo haber dirigido y estar dirigiendo y seguir dirigiendo el instituto, entre otras cosas, porque somos personas que pensamos muy distinto. Hay gente que es de gobierno, hay gente que es de oposición, hay gente que es de derecha, centro y de izquierda, y al momento, por el bien del país, por el bien de la justicia, en Chile, el instituto, el consejo ha dicho, sabe que hasta acá llega la discusión, nosotros nos ponemos de acuerdo porque esto es nuestro deber. Entonces hay gente de gobierno, centro, de oposición, de derecha, centro, izquierda, como te decía, que dice, bueno, esta es la situación de graves violaciones a los derechos humanos, estas son las querellas que nosotros hemos presentado. Y eso no significa que pensemos igual, pero este es el núcleo central, como tienen que ser siempre los derechos humanos en sociedades democráticas, que son intransables. Este núcleo de dignidad de la persona no se puede tocar. Y en eso estamos de acuerdo todos los miembros del instituto. ¿Y cómo se está preparando el instituto para este mes de marzo? ¿Cuál es la situación que usted cree que van a tener que enfrentar luego de todo lo que hemos conversado durante estas últimas semanas y todo el escenario que se plantea, se espera para marzo? Mira, yo te diría que, primero, el instituto tiene labores permanentes de promoción de derechos humanos, por ejemplo. Y ahí todo lo que sea capacitación, formación, políticas públicas de promoción de los derechos humanos es una tarea que nosotros vamos a continuar y con mucha fuerza en marzo. Ahí te diría que hay un proceso constituyente donde para el instituto es central que se participe, se vote, ¿ya? Y ahí el instituto quiere realizar con mucha fuerza esta tarea de promoción. En segundo lugar, hay una tarea de protección de derechos humanos. Nosotros tenemos, como te decía, entre 4.000 y 5.000 denuncias, tenemos 1.400 querellas que nosotros tenemos que sostener en el tiempo, ir a las audiencias, a hablar con los jueces, a hablar con las autoridades, etcétera, para que, te insisto, se haya verdad, justicia y reparación, que se avance lo más que se pueda este año. Esa es una segunda gran línea de acción, por así decirlo, en los grandes desafíos que nos quedaron desde el 2019. Claro, ahora pero por hay ejemplo, un tercer desafío, perdona, es marzo. Sí. Perdona, lo que te quería decir, a partir de marzo, de este lunes, hay una serie de manifestaciones que están convocadas. Ahora, ¿qué va a hacer el instituto? En primer lugar, va a seguir cumpliendo con su rol de observador. Nosotros vamos a estar en las manifestaciones, nosotros vamos a ir a los recintos policiales, nosotros vamos a ir a los recintos hospitalarios, ahora vamos a agregar también nuestra visita a los recintos carcelarios, de tal manera de que nuestros funcionarios y funcionarias estén observando lo que está pasando. Ahí yo quiero pedirle, sí, a la opinión pública dos cosas. La primera, que a nuestros funcionarios y funcionarios no le corresponde participar propiamente en las manifestaciones. ¿En qué sentido? Ni siquiera cuando se están produciendo actos de violencia o de abusos de la función policial, nuestros funcionarios no les corresponde intervenir, porque en segundo lugar, y eso nosotros pedimos con mucho respeto, que nuestros funcionarios y funcionarias tienen este desafío de ser observadores e incluso arriesgando su integridad física, pero nosotros obviamente pedimos también los distintivos de nuestro personal son muy claros, que esa integridad sea respetada. Nosotros hemos tenido ahí problemas, pero yo te diría primero, como te digo, en observación. Nosotros vamos a estar ahí, como te decía también en segundo lugar, nosotros queremos participar en el proceso constituyente. Obviamente nosotros no podemos decir apruebo o rechazo, pero nosotros queremos que promover el debate y que en ese debate esté el reencuentro pacífico de los chilenos fundados en los derechos humanos y que eso se exprese, Sergio, cualquiera sea el resultado en el proceso constituyente. En un Estado democrático, el uso de la fuerza, todos lo sabemos, lo tienen las instituciones policiales. ¿Cómo se han acercado ustedes a Carabineros en este periodo donde también hemos sabido que han reforzado y han cambiado también sus protocolos de acción frente a las manifestaciones? Hemos sabido que están preparándose de una manera distinta, que han encargado de herramientas que son distintas. Ha habido contactos con la autoridad para saber cómo efectivamente Carabineros va a trabajar y qué elementos va a utilizar en el trabajo del control del orden público. Mira, el instituto con una mano
es implacable en la persecución de las violaciones a los derechos humanos y nosotros estamos en esta tarea y la vamos a seguir, y obviamente ahí vamos a tener una relación que podríamos decir conflictiva con todas las fuerzas de orden que violan los derechos humanos. En esa política nosotros lo que pedimos es que se respeten los protocolos, ¿ya? Esa es una línea. Y con la otra mano nosotros promovemos grandes acuerdos en materia de proyectos de ley, de leyes y de políticas públicas en pro de la defensa de los derechos humanos. En el segundo caso, nosotros hemos participado activamente en una serie de comisiones de tal manera que se realicen las reformas al cuerpo de carabineros que son indispensables que se deban hacer. Es decir, te insisto, con una mano en nuestra relación con carabineros, y en eso tenemos un contacto permanente, es decirle, estos son los protocolos, esto es lo que hay que hacer de acuerdo a las propias normas legales y protocolares, y el instituto en eso va a estar implacablemente pidiendo que esos protocolos se apliquen. Y por otra parte, nosotros hemos participado en comisiones con el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, para promover políticas públicas en materia de reforma carabineros. Pero ¿tienen, por ejemplo, conocimientos sobre nuevas herramientas y protocolos de la institución? Sí, mira, se han hecho reformas a los protocolos en los cuales ha participado el instituto y que van en la línea correcta. Ahora, la experiencia nuestra como instituto a partir del 18 de octubre es que más que las normas propiamente tal, que son fundamentales en materia de protocolos de la uso de la fuerza pública, también se requiere una enorme capacitación del cuerpo de carabineros en la aplicación de esos protocolos. Y ahí nos hemos encontrado con problemas. Es decir, se han hecho los cambios en materia de protocolo, pero por otra parte lo que se requiere es capacitación y aplicación efectiva de los protocolos. Muy bien. Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la tarde y por supuesto seguiremos conversando durante el resto del año y que tenga buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes también a ustedes.